Muy queridos amigos de nuestro canal ABC Prodin Provida, sean bienvenidos a este tema interesante que hemos preparado para ustedes con mucho cariño, la verdad, el día de hoy. Como pueden darse cuenta por el título, es educar la identidad sexual. Y para tratar de este tema, está con nosotros nuestra querida Rosalba González. Adelante, Rosalba. Nuevamente un gusto, Jordi, de estar contigo y de todos los que nos siguen en estos programas, porque la verdad son temas que van construyendo, edificando, como orientando nuestra manera de pensar y desde luego de actuar. Claro que sí, Rosalba. Y yo creo que el título muy válidamente llama la atención, porque se habla de educar en muchos aspectos, pero muy poco de educar en la identidad sexual, que es justamente de lo que queremos tratar el día de hoy. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Rosalba? Yo pienso que podemos empezar diciendo que los ideólogos de la revolución sexual han venido tocando pequeñas palanquitas del engranaje invisible del pensamiento y de una manera casi imperceptible, como que van cambiando el modo de ver el mundo, adaptándolo según el plan que tienen trazado desde hace tiempo. Uno de los factores que abordó la revolución sexual fue el de la orientación sexual. Entonces se decía, es un debate que se inició y íbamos entendiendo, ¿verdad? Que ellos planteaban que la homosexualidad era natural, era biológica. El homosexual nace homosexual, decían ellos, no se hace. Y así muchos fueron asistiendo a ese cambio de panorama desconcertados porque se daban cuenta de que se estaba invirtiendo el orden natural de las cosas. Vinieron las leyes y las costumbres que fueron cediendo hasta legitimar algo que durante muchos siglos se consideraba antinatural. Entonces, centrémonos. La cuestión de la homosexualidad frente a la heterosexualidad es una cuestión de orientación sexual. ¿Qué es lo que te atrae? Esta cuestión se mueve en categorías binarias. Por ejemplo, o eres hombre o eres mujer, ¿cierto? O eres hombre homosexual o eres hombre heterosexual. O eres un hombre en el cuerpo de una mujer a quien le atraen los hombres, o eres una mujer en el cuerpo de un hombre a la que le atraen las mujeres. Entonces, si nos fijamos, Jordi, aquí es o eres una cosa o eres otra cosa. Pero ahí se tiene claro de lo que es. Y bueno, ya viene la orientación y es que le gustan personas que según la teoría tradicional, pues no es normal que le guste. Pero aquí viene el nuevo paso de la ideología de género, que ya no es cuestión de orientación sexual, sino de identidad sexual. La pregunta ya no es ¿qué es lo que te atrae? Sino ¿qué eres? ¿Mujer? ¿Hombre? Y viene entonces, aparece entonces la teoría Kirk, que hay que mencionarla, porque es ella quien nos muestra también y nos define el nuevo paso de la ideología de género, porque nos trae a considerar que, bueno, hay que romper ese esquema binario. Ya no se trata de elegir entre dos cosas que te pueden atraer, sino de elegir quién eres. Ya no es que uno nazca homosexual o heterosexual, sino que uno puede elegir lo que quiere ser. Pero esto no de una manera definitiva, sino variable. Entonces, eres lo que quieres ser ahora, pero mañana podrás ser lo que quieres ser mañana y podrás elegir lo que te atrae y también eso podrá cambiar. Entonces, fijémonos, Jordi, cómo se va como tratando en una forma tan relativa lo que el hombre y la mujer es. Este nuevo paso es mucho más fuerte y complejo que el anterior, porque rompe el modelo binario y al romper este modelo ataca lo más profundo del ser humano, que es la identidad. Bueno, te cedo la palabra.
No te he interrumpido porque me ha parecido excelente tu introducción. Y de suyo, es así, cuando pensamos, por ejemplo, en personas con tendencia homosexual, hablamos que se encuentran dentro de una identidad, sea masculina o femenina. Bien, el siguiente paso que tú has mencionado de la ideología de género es destruir la identidad, ¿no? Y siempre repito yo las palabras de Benedicto XVI. Es por esto que la ideología de género se considera una revolución antropológica. Nuestro ser, aquello que somos, ya no nos viene dado por Dios, sino que nos viene dado por nuestro obrar, por nuestra propia voluntad, por nuestra propia decisión. Es, por decir así, lo más cercano a ese intento falso de querer ser como Dios que podemos hacer. Ahora, por ejemplo, cuando se habla de identidad, ¿no? Es importante hacer un par de diferencias, si me permites, Rosalba. Por ejemplo, en la mayoría de manuales de libros actuales se encuentra el término identidad de género, ¿no? Y cuando vemos la definición de identidad de género, no solamente de estos libros, sino incluso de organismos internacionales, hacen referencia a ella como el sentimiento de pertenencia a un determinado sexo u otro, ¿no? O como la percepción y sentimiento de pertenencia a un determinado sexo o forma de vivir la sexualidad. Fíjense, ya no ni solamente varón ni solamente mujer, porque aquí entra toda la gama de más de 100 géneros hacia los cuales uno se puede, vamos a decir, con los cuales uno se puede identificar. Ahora, nosotros nos separamos de esta definición porque creemos que no aporta estabilidad al desarrollo de la identidad de la persona, de la identidad sexual específicamente. ¿Por qué? Porque hablar de sentimiento de pertenencia es algo muy voluble, sobre todo en gente en adolescentes. Ahora pueden sentir que encajan mejor en un sitio, después pueden sentir que encajan mejor con otro sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que nosotros preferimos usar el término identidad sexual, a la clásica, como se dice, a la clásica. Y la identidad sexual se puede entender como la vivencia subjetiva de la sexualidad, ¿sí? La vivencia subjetiva de la sexualidad, pero que tiene como base el reconocimiento del propio sexo. Se basa en algo objetivo, ¿bien? Es algo comprobable, es algo que no cambia, es algo estable. Por lo tanto, a la persona le dará también estabilidad en esto que es de vital importancia, como es la identidad sexual. Bien, ahora, otro motivo por el que no usamos nosotros el término identidad de género es por sus orígenes. Y aquí me van a disculpar si lo digo de frente, por sus orígenes desgraciados, eh, que se remontan al psiquiatra John Money. John Money que quería demostrar a través del experimento de los gemelos Reimer que no somos varones y mujeres por nacer como tales, sino que somos varones y mujeres porque somos educados como tales, ¿no? Sabemos cómo fue a acabar ese experimento, bien. El gemelo con el cual se hizo el experimento termina por suicidarse, nunca aceptó esa reasignación de género que se le hacía, y su gemelo, curiosamente, también se terminó suicidando, ¿bien? Entonces, este es el experimento en el que, vamos a decir, que intentaba dar fundamento a este término identidad de género. Y ojo, el término identidad de género, aunque a día de hoy se usa dentro de, vamos a decir, de ámbitos científicos, si queremos llamarlo así, carece de rigor científico, porque no demostró aquello que quería demostrar. Bien, entonces, esto por otros motivos, no usamos nosotros el término identidad de género porque lo consideramos peligroso. Bien, es por eso que preferimos usar el término identidad sexual, educar la identidad sexual. Y, si me permite, Rosalba, ahora podríamos decir qué se necesita, ¿no? Son muchas cosas, nosotros queremos hacer referencia a algunas para poder educar la identidad sexual. No sé si deseas empezar tú o quieres que empiece yo. Continúa, continúa. Bien, aquí, queridos amigos, hay que decir que a la hora de formar la identidad sexual, hablamos de una componente psicológica de la sexualidad, ¿no? La identidad sexual se encuentra dentro de esa componente psicológica de la sexualidad humana. Por ejemplo, nosotros nacemos como varones o nacemos como mujeres y tampoco sabemos que somos mujeres. Con el paso del tiempo tomamos
conciencia de ser varón, de ser mujer, y aprendemos a comportarnos como tal. Eso es formar, educar la identidad sexual. Que el niño nace varón, bueno, pero ahora va a tomar conciencia de lo que es y va a actuar como tal. Eso es educar la identidad sexual. Y a la hora de educar la identidad sexual, de moldear la identidad sexual de nuestro hijo, de nuestra hijita, con mucho cariño, es muy importante, queridos amigos, aquí, el tipo de vínculo que nosotros creemos con nuestro hijo, con nuestra hija. No podremos influir de forma positiva, fíjense, porque la identidad sexual se puede moldear de forma positiva o de forma negativa. No podremos moldear de forma positiva la identidad sexual si es que nosotros no somos para nuestros hijos una figura positiva con la cual ellos tienen un vínculo amoroso. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Que el padre, para el hijo, no es solamente un varón. El padre representa en el hijo, o para el hijo, la masculinidad. Lo mismo la madre. La madre no es una mujer cualquiera para la hija, no, no, no. La madre representa para la hija la feminidad. Por lo tanto, afectivo, positivo, va a permitir que el menor, sea varón o mujer, se pueda identificar y dejarse moldear de forma más fácil y positiva, valga la redundancia, por su padre o por su madre. Esto es muy importante. Entonces, resumiéndolo, base, base, ¿ok? Piedra fundamental para educar la identidad sexual, tener una relación amorosa con nuestros hijos. No sé si he sido claro, Rosalba. Desde luego que sí, el cariño, el amor, la formación, la educación de la familia es básica y no alcanzamos a dimensionar la responsabilidad que tenemos como padres en este asunto. Y es que fíjate cómo la ideología de género nos dice que no hay nada que deba condicionar nuestra identidad, ni nuestro cuerpo, ni nuestra mente, ni nuestra educación, ni nuestro entorno, ni nuestra cultura. Absolutamente nada nos define. Somos lo que elegimos ser a cada instante. Entonces, la identidad no es algo definitivo ni definitorio, sino es elegible y cambiante. Pero Jordi, pienso que tenemos que reflexionar en cuanto al tema de la educación, porque tenemos que ser conscientes que hay elementos de nuestra identidad que nos han sido dados y solo podemos aceptarlos si queremos aceptarnos. ¿Cierto? Ser hombre o mujer es algo que nos ha sido dado, no lo hemos elegido. Y que los órganos sexuales tengan una función biológica evidente que legitima las relaciones heterosexuales como las únicas naturalmente normales, es también algo evidente que nos ha sido dado. Tú fíjate que olvidamos el principio, la génesis de una condición humana. Entonces viene lo que tú nos decías, viene la enseñanza de los padres, de la familia, los valores, los principios, ¿cierto? Viene la interacción con la sociedad, pero todo esto está también identificándonos como seres humanos y también está evidenciando una verdad. La forma como el hombre se relaciona con la mujer evidencia una verdad porque nacemos, crecemos y nos desarrollamos en el seno de una familia que nos transmite la vida en todos los sentidos. No solamente la acción de existir, es que tú formas tus hijos, es que tú modelas la forma de comportarse según hombre o según mujer. Entonces, a veces nosotros también como que cambiamos esos roles que son intercambiables. El rol de la madre es único, como también es único el rol del padre, pero a veces nos da por intercambiarlo y eso hace mucho daño. Así que tenemos que tener seguridad en que tanto el amor del padre como el amor de madre están configurando una identidad correcta en la vida de los hijos. Y es que no podemos pretender descubrir quiénes somos
si no aceptamos aquello de nuestro ser que nos ha sido dado, que me configura y me hace ser lo que soy. Solo desde ahí podré descubrir y elegir quién estoy llamado a ser. Entonces, fíjate que es una trascendencia que, que viene desde la aceptación de lo que soy, desde el momento mismo de la concepción. Yo no puedo enredarme en otros conceptos, en otras ideas, como determinando quién soy a partir de cierta edad. No, yo soy desde el momento mismo de la concepción y voy siendo y desarrollando según etapas propias de mi desarrollo dentro de mi identidad sexual hasta el final de mis días. Pero yo no puedo cambiar si tengo 20 o si tengo 30 años, entonces ya me dio por... No, la identidad se conserva desde el momento mismo de la concepción hasta el final de los días. Una cosa, has dicho muchas cosas importantes, Rosalba. Yo voy a rescatar solamente algunas. Me encantó cuando has dicho que nosotros recibimos como don, ¿no? El ser varón, bien, lo estoy poniendo con otras palabras, y justamente eso nos indica lo que estamos llamados a hacer. Estamos llamados a hacer aquello que ya somos, ¿no? Yo estoy llamado a desarrollarme como varón porque ya soy varón desde la concepción. Lo mismo aplica para la mujer. Y solamente así podemos adquirir o podremos tener un desarrollo en armonía. Esto es muy importante. Esto, por ejemplo, no se da, por desgracia, allí donde exista un trastorno de identidad o donde se habla de transexualidad sí, o personas transgénero, perdón. ¿Por qué? Porque no se va a dar armonía entre lo que son y entre lo que están apuntándose. Y jamás se va a dar armonía. Ojo, y hay personas que lo dicen, personas transexuales que lo dicen. En el fondo yo sé que soy varón. O en el fondo yo sé que soy mujer. Porque esto es un dato. O sea, no se trata de que alguien te lo quiera imponer, de que alguien te esté discriminando. Es el dato, es la verdad, como la pared. Puedes decir que no existe, pero la pared va a seguir ahí existiendo. Bien, ahora, eso por un lado. Por otro lado, cuando tú, cuando tú hablabas de que la identidad, ¿no? Con una atracción heterosexual es lo que responde a la norma natural de lo que es ser varón y ser mujer, a la norma natural de la humanidad. Aquí, queridos amigos, no nos referimos, no usamos la palabra natural desde un punto meramente biologicista, como reducido a fenotipo o a materia o a cuerpo nada más. No, porque de suyo los estudios que se han hecho respecto de estas realidades, como puede ser la homosexualidad, la transexualidad, nos van a decir, por ejemplo, específicamente con la homosexualidad, que el problema principal no es la atracción hacia el mismo sexo. Eso es un síntoma de una herida no curada. Es por eso que en su momento, cuando se quitó la homosexualidad de los manuales diagnósticos, muchos profesionales, muchos estudiosos se opusieron. Y ellos decían, a mí no me interesa lo que hagas en intimidad de tu casa. Eso es ya cosa de cada uno. Dice, pero lo que no se puede negar es que la atracción homosexual se demuestra como un síntoma de una herida no curada. El problema es eso, el problema es la herida. Porque una vez que se cura la herida, el síntoma tiende a desaparecer también. Es por eso, queridos amigos, que se dice que no corresponde con la naturaleza, porque no corresponde con la naturaleza estar heridos. Bien, esto es una cosa muy importante, queridos amigos. Y, por ejemplo, ahora que estábamos hablando de la identidad, aquí me había apuntado muchas cosas, lo que no puedo decir, no puedo hablar sobre todo lo que has dicho, pero, por ejemplo, respecto a la identidad sexual, respecto, por ejemplo, de la homosexualidad, la transexualidad, hay que decir que justamente como existe esta tendencia a eliminar estas realidades de los manuales y de los centros de estudio, ya no se estudia, ya no se investiga, a día de hoy los psicólogos, los que están saliendo de universidades, los nuevecitos por decirlo así, respecto a estos temas, no saben casi nada. Por ejemplo, me he encontrado casos de psicólogos que personas, no que él, sino las mismas personas van y le piden ayuda por un tema de homosexualidad, un tema de transexualidad, y ellos no pueden ayudarlo porque no lo han estudiado, porque les han dicho que es normal, pero claro, cuando ven a la persona delante se dan cuenta que algo no está bien.
O sea, tiene que haber un estudio. Y este es el gran vacío que se le está dejando a una rama tan importante del conocimiento como es la psicología. ¿Por qué? Porque desde el momento que se quiten los manuales, se despatologiza, entonces ya no se estudia. Y las personas no pueden ser ayudadas y los profesionales no tienen la capacidad de ayudar, ¿no? Quería hacer, disculpa Rosalba, esta aclaración y te doy la palabra, claro que sí. Te estás metiendo en un terreno muy peligroso, Claro que porque, sí, lo sé. porque fíjate que tú dices que en la psicología, pero pienso yo que en todas las esferas del conocimiento, lo que más importa no es el grado académico que se tenga, sino la persona, cómo asimila la persona el conocimiento, porque es la persona y no la universidad como un ente de conocimiento el que va a transmitir, el que va a formar, el que va a acompañar, el que va a solucionar o a entregar algo que puede ser en beneficio de aquel o aquella persona que está como en un mar de confusión. Y es que todas estas situaciones que vamos nosotros escuchando y viendo a través de los medios de comunicación van creando una confusión en nuestra juventud. Entonces, ¿qué debemos hacer todos? No solamente los profesionales, sino también los padres de familia, es vivir y ser testigos de ese amor que reina en nuestros corazones y que dirige la formación de nuestros hijos. Es eso, es la vivencia propia la que tú vas entregando a tus hijos. Y si estás con dudas, acércate a un profesional o a una persona que consideres que tiene la capacidad para orientar, porque aunque todos recibimos un conocimiento, hay que decirlo, no todos lo entregamos de la misma forma. Y entonces a veces, en vez de ser luz, somos oscuridad, pero eso cabe en todas las profesiones. Así es, Rosalba. Y mira, ahora que hablas de vivencia, por ejemplo, se me viene a la mente justo una cosa que habíamos preparado, la forma en cómo la relación padre-hijo va forjando esa identidad, ¿no? Ajá, Dentro de este estudio se habla de, algunos autores hablan de la doble I, ¿no? Que es que el niño primero pasa por una etapa de imitación respecto del padre o de la madre con el cual con el cual, con el cual se identifica. Y esa etapa de imitación consiste en imitar como si fuera a veces un muñequito, los gestos, ¿no? Imita el gesto del papá, mm, el papá se acuesta de una forma, el hijo se acuesta de la misma forma, la mamá, qué sé yo, se para de una forma, la hija se para de la misma forma, idéntica, ¿bien? Esto es algo positivo, porque el niño está forjando bien su identidad primero a través de la imitación. Primero imita lo externo, pero conforme el niño va creciendo, llega a la adolescencia, llega a la juventud, pasa de la imitación a la identificación. Ya no, ya no imita lo físico del padre o lo físico de la madre, sus gestos, su forma de hablar. No, no, no. Sino que llega un momento en el que nuestro hijo puede llegar a decir, ¿no? A mí me gustaría ser como mi padre. O a mí me gustaría ser como mi madre, ¿no? Yo quiero ser como mi padre. Esto, queridos amigos, bueno, el papá que lo escuche para empezar, pues se ha de sentir muy contento, pero esto es genial porque quiere decir que el menor ha pasado de una etapa de imitar lo externo a identificarse con las características profundamente masculinas de su padre o femeninas de su madre. Ya no va a imitar, ya no va a decir yo quiero ser como mi padre, ya no se refiere a, qué sé yo, a ser gordo o a ser flaco, a ser alto o a ser bajo, sino se refiere a esas características masculinas que encarna su padre, ¿no? Es así como el niño, identificado con su padre, ya no solamente imitando lo externo, bien, puede moldear de forma sólida su identidad sexual. He puesto, queridos amigos, que es importante este vínculo amoroso con el menor, porque recuerden, si nosotros para el menor no somos una figura positiva, no somos una figura atractiva, esto es muy importante, el menor no va a querer identificarse con nosotros. Y el problema de que no se identifique con su padre o que no se identifique con su madre, es que muy posiblemente
Uno se va a identificar con la masculinidad o la feminidad que representan. Recuerden lo que dijimos antes. El padre no es un simple varón y la madre no es una simple mujer. Son los que van a transmitir de forma privilegiada la masculinidad y la feminidad. No sé qué opinas tú, Rosana. Así es, Jordi, y pienso que también debemos tener en cuenta y reflexionarlo. Y es que la naturaleza no es una dictadura que nos impone algo ante lo cual debemos rebelarnos, sino es un sabio instrumento de Dios que nos da una identidad de la que partimos. Y esta identidad tiene toda la potencialidad de hacernos felices en cada entrega, en cada relación, en cada interacción que tengamos como hombres o como mujeres. Y esta verdad debemos hacerla resonar en el ámbito escolar, en el ámbito académico, sin titubeos, porque es que a veces como que no se conozca, sino que hay temor, hay miedo de hablar, ¿verdad? Hay situaciones sociales que están también abriendo una distancia para que las voces que están ampliando esta verdad, ¿verdad? Que están comunicando esta verdad, como que se silencien. Y en ese silencio es cuando esta ideología que nos hace tanto daño penetra en nuestros niños, en nuestros jóvenes y también hay que decirlo en aquellas personas ya mayores que no han logrado conformar en su entendimiento una línea central que los guíe, que los define en todos sus comportamientos. Sí, Rosalba, y en el estudio, ahora que tú mencionas la palabra comportamiento, se me viene a la mente algo que está muy de moda a la hora de educar dentro de la sexualidad, ¿no? Y es justamente los benditos llamados roles de género, ¿no? Y ya con esto vamos. ¿Qué es lo que pasa? Los roles de género, que es así como se llaman, o algunos otros prefieren llamarlos roles sexuales, porque la palabra género siempre puede venir con trampa, ¿ok? Hacen referencia a la forma de comportarse del varón o de la mujer, ¿bien? Y a veces, por tratar estos temas con mucha, vamos a decir así, con mucha liviandad, con mucha ligereza, he escuchado a personas decir, ¿no? Cuando se habla de menores de edad, pero ¿qué más da que juegue con lo que quiera jugar? ¿No? Porque los juguetes no tienen sexo, ¿no? Es evidente que que los juguetes y los juegos no tienen sexo, ¿no? Somos nosotros los seres sexuados. Bien, sin embargo, hay que tener en cuenta que aunque los juegos, la forma de expresarse, tienen mucha carga cultural, Uh también -huh. tienen gran influencia cultural de la biología. ¿Ok? Porque la biología es lo que está a la base de la cultura, ¿ok? Sin biología no hay cultura, esto es una cosa muy importante, ¿ok? Por lo tanto, la biología, la naturaleza influye en lo cultural. Ahora, cuando se dice entonces, que mi hijo juegue o que no juegue, que haga o que no haga, mira, aquí no te vamos a decir ni que sí ni que no, ¿bien? Es muy importante que tú como padre de familia conozcas a tu hijo y nosotros te damos unas líneas generales. Por ejemplo, cuando el niño empieza a comportarse como lo hacen los varoncitos de su entorno, o cuando la niña empieza a comportarse como hacen las mujeres de su entorno, lo que está haciendo es comprobarse a sí mismo y a los demás que pertenece a un determinado sexo. Está adquiriendo certeza en esa identidad previa que ha adquirido de pertenecer o no a un determinado sexo. Bien, es por eso que puede ser tan riesgoso, vamos a decir así, cruzar todo o hacer aquí una ensalada. ¿Por qué? Porque si de adultos hablamos, no hay ningún problema. El varón puede hacer algunas cosas que se dicen ser de mujeres, o la mujer puede hacer otras cosas que se dicen ser de varones, culturalmente hablando, y eso en el varón adulto o en la mujer adulta no va a provocar muy posiblemente nada. La misma certeza no se tiene respecto de un menor, ¿ok? Porque el menor recién está aprendiendo a expresar aquello que es. Hay casi una unidad entre lo que hago y lo que soy, ¿no? Si yo actúo como varón, es que soy varón, ¿no? Pero a veces a los niños, y esto se ha visto en algunos experimentos desgraciaditos que se han hecho, cuando al niño lo ponen a actuar como niña, el niño se cuestiona, ya no está muy seguro de que si es varón. Surge la duda. ¿Por qué? Porque es un niño, no es un adulto. Él no sabe distinguir grises. Él o soy o no soy. Y es ahí donde puede empezar la confusión. Bien, queridos amigos. Entonces,
Si bien es cierto que esto de los roles de género, de los juegos, tiene que ser tomado, vamos a decir así, con calma, sin exagerarlo mucho, tampoco hay que quitarles la importancia que tienen, porque son expresión de la identidad del niño. Por lo tanto, es una carta con la que quizás no conviene jugar demasiado, pero ya eso ya queda a criterio de cada uno. No sé si deseas decirnos algo, Rosalba, en estos 30 segunditos que nos quedan. Bueno, apenas lo suficiente para decir que, que en cuestión de educación de la identidad sexual hay mucho que hacer y que construir en nosotros, pero siempre sobre la base de lo que nos ha sido dado. Ese es el punto de partida y La biología. aceptar eso es el comienzo del camino que forja nuestra verdadera identidad. Yo creo que ya se terminó el tiempo. Ya se acabó el tiempo, Rosalba. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Jordi. Y a ustedes, queridos amigos, muchas gracias por estar aquí. Recuerden, si este tema les ha ayudado, les ha parecido interesante, pueden compartirlo, darle like, suscribirse y, ¿por qué no?, también dejar sus comentarios. Y si Dios quiere, nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego.